Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes aquí en México, Distrito Federal, y también con cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en Puerto Rico, en Bogotá y diferentes lugares de Colombia, y también en Venezuela y diferentes lugares de toda la República de Venezuela, y también en los diferentes lugares de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica y el Canadá. Que Dios en esta mañana derrame sus bendiciones sobre nosotros, nos bendiga y nos dé entendimiento de su palabra correspondiente para nuestro tiempo, y esos gloriosos misterios del reino de Dios sean abiertos a nosotros conforme a la promesa divina, y así se cumpla en nosotros la promesa del Señor dada también a sus discípulos 2000 años atrás aproximadamente, porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de Dios. Que en esta mañana nosotros entendamos los misterios del reino de Dios que corresponden para nuestro tiempo. Dice el apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 12, verso 25 al 29, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ocupando nuestra posición en el reino del Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El reino de Dios, a través del tiempo, ha estado reflejándose en este planeta Tierra y entre seres humanos, y ha estado ese reino de Dios llevando a cabo una obra para así que cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero ocupe su posición, la posición correcta que le corresponde de acuerdo a la edad y dispensación en que vive.
porque ese reino de Dios en la tierra estará establecido. Tenemos el glorioso reino milenial y también tenemos el reino después del milenio, o sea, por toda la eternidad. Y toda posición que ha de ocupar cada persona en el glorioso reino milenial y también durante o en la eternidad, primeramente la ocupa aquí en la tierra, en el tiempo en que vive, cuando la persona ha recibido la palabra, el mensaje para su edad, en donde el reino de Dios se está reflejando. Y ahí es donde la persona ve el programa divino que corresponde para ese tiempo, en esa manifestación del reino de Dios en el campo espiritual aquí en la tierra. Algunas personas no han comprendido que en cada tiempo el reino de Dios se ha manifestado en una forma sencilla, y las cosas que Dios tiene en su reino se han estado manifestando entre los seres humanos. Y en esa forma Dios ha estado sellando en su reino a los escogidos, y también ha estado siendo sellada la posición que ellos ocuparán en el glorioso reino milenial y también en la eternidad. Y todo esto es así porque aquí en la tierra se ha estado manifestando, reflejando el reino de Dios, pero en el campo espiritual. Las personas que han vivido y también las que viven en la actualidad no se han dado cuenta completamente de lo que ha estado ocurriendo, pero ha estado ocurriendo algo muy grande en el programa divino. Ninguna persona ocupará allá en el reino de Dios una posición que no se haya reflejado acá en su vida y en la labor que ha llevado a cabo en el reino de Dios. Por lo tanto, cada persona tiene que ocupar su posición en el reino de Dios. Toda persona tiene que estar sujeta a Dios y su programa, el cual en cada edad y cada dispensación se ha estado manifestando. Y en cada edad y en cada dispensación Dios ha enviado un mensajero. En cada dispensación ha enviado un mensajero dispensacional con el mensaje para esa dispensación que está comenzando, la cual comienza con la aparición del mensajero y el mensaje con el cual son introducidos a esa nueva dispensación los hijos de Dios, los escogidos, para que
entren y ocupen su lugar en el reino de Dios. Y se establece el mensaje para esa dispensación, al cual no se le puede quitar ni se le puede añadir durante esa dispensación. Y cualquier persona que le quite o le añada, tiene también ahí en el mismo mensaje la sentencia señalada. Por lo tanto, ninguna persona debe arriesgarse a añadirle o a quitarle a un mensaje dispensacional. Tenemos el ejemplo de las dispensaciones pasadas y podemos ver que los que le añadieron o quitaron recibieron las terribles consecuencias de la ira de Dios. Y de nada les sirvió trabajar entonces en la obra correspondiente a esa dispensación. Tenemos que trabajar en el reino de Dios en la forma correcta para agradar a Dios y que nuestra posición en el reino sea no solamente para este tiempo, sino para el glorioso reino milenial y también para toda la eternidad. Por esa causa hay que ocupar nuestra posición correctamente en el reino de Dios, sujetos al mensaje de Dios para ese tiempo, sujetos al programa divino para ese tiempo, sin añadirle ni quitarle al mensaje de esa dispensación. Así fue para otras dispensaciones y así es para nuestra dispensación, la dispensación del reino. Nosotros tenemos que ocupar nuestra posición correcta en la dispensación del reino y en la edad de la piedra angular, que es la edad única de la dispensación del reino, porque es una edad perfecta en la cual se corren o se manifiestan 7 etapas o edades consecutivamente con el mismo mensaje dispensacional, sin añadirle ni quitarle, y con el mismo mensajero dispensacional, y también con el mismo pueblo. Por lo tanto, ocupemos nuestra posición en el reino del Señor Jesucristo, el cual nosotros hemos recibido al recibir la edad de la piedra angular y la dispensación del reino. Al recibir la dispensación del reino y entrar a ella, hemos recibido el reino del Señor Jesucristo en la forma que el reino del Señor Jesucristo se manifestaría en el fin del tiempo. Por esa causa, en el monte de la transfiguración fue mostrada la venida del reino de Dios, y ahí están establecidas todas las cosas que tendría el reino de Dios en su venida. Vean ustedes
En San Lucas encontramos allí el momento en el cual el Señor Jesucristo subió con Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto. Dice, pero vamos a leer San Lucas capítulo 9, verso 25 en adelante. Verso 23 en adelante de San Lucas capítulo 9 dice, y decía Jesús a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, hermano de Juan, y tomó a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que hablaban o que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Aquí encontramos la venida del reino mostrada en esta visión del monte de la transfiguración. Encontramos la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo en la forma establecida por Dios para el fin del tiempo. Y encontramos también
el ministerio de Moisés y Elías, el cual está prometido en Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11, el cual es el ministerio de los 2 olivos y de los 2 candeleros. Estos ministerios fueron mostrados en el monte de la transfiguración cuando aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús acerca de la partida de Jesús a Jerusalén, la cual él cumpliría en aquellos días en su primera venida para llevar a cabo la obra de Cordero de Dios y quitar el pecado del mundo. Y luego, en un doble cumplimiento, está señalando la partida del Señor Jesucristo a Jerusalén, al pueblo hebreo, para llamar y juntar a los escogidos, escritos en el libro de la vida del Cordero, que son 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí aparece Moisés y Elías porque estos son los ministerios señalados como los ángeles que con gran voz de trompeta juntarán a todos los escogidos. Habla de los escogidos del pueblo hebreo, 144,000, y también obra estos ministerios, obran para los escogidos de entre los gentiles también, porque los escogidos de entre los gentiles tienen la promesa de la trompeta final o trompeta de Dios, que es el mensaje de la dispensación del reino, el cual es producido por las 7 voces de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, con los cuales es dado a conocer a todos los hijos de Dios el gran misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo en el fin del tiempo. Por esa causa, Él viene con el librito de los 7 sellos abierto, porque ese es el libro de la redención, es el libro de la creación, es el título de propiedad de toda la creación. Y Él viene con ese libro abierto porque ha llegado el tiempo del reclamo de todo lo que Él redimió con su sangre preciosa, que está en ese libro que estaba sellado con 7 sellos. Ese libro, en su contenido, a través del tiempo, ha estado manifestándose, ha estado cumpliéndose en cada etapa, en cada tiempo, y en el fin del tiempo se abre ese libro para que se conozca todo lo que ha acontecido a la luz de ese libro de los 7 sellos. Es necesario que los seres humanos entiendan las cosas que han acontecido en este planeta Tierra, o sea, la historia de la raza humana a la luz de
el libro de los 7 sellos. No hay otra forma para poder comprender la historia de la raza humana. No hay otra forma para poder comprender los misterios del reino de Dios que han estado manifestándose en este planeta Tierra. No hay otra forma para comprender la historia del cristianismo. Solo con ese libro que fue abierto en el cielo por el Señor Jesucristo y traído a la tierra en Apocalipsis capítulo 10 para ser entregado a un ser humano para que lo coma y luego que digiera ese libro pueda dar su mensaje profético para muchos pueblos, naciones y lenguas, y así dar a conocer a los seres humanos los misterios del reino de Dios, dar a conocer a los seres humanos los misterios de la dispensación del reino que ha comenzado y la edad de esa dispensación del reino que es la edad de la piedra angular, para que así los escogidos de Dios ocupen su lugar en el reino de Dios, en la dispensación del reino, en la edad única de el reino de Dios, que es la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. La dispensación del reino es la dispensación que contiene el reino de Dios. Por esa causa es la dispensación que tiene grandes promesas para todos los hijos de Dios. Tiene la promesa del recogimiento de los escogidos con la trompeta final, o gran voz de trompeta, o trompeta de Dios, bajo el ministerio de los 2 olivos, o los 2 candeleros, o sea, el ministerio de Moisés y Elías, que es el ministerio de los ángeles del Señor, los ángeles del Hijo del Hombre, pues el Señor Jesucristo dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Y también en la parábola del trigo y de la cizaña, Jesucristo dijo: dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, o sea, el trigo y la cizaña, dejen que crezcan juntos, y en el tiempo de la siega de la cosecha, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles. ¿Enviará sus ángeles para qué? Para llevar a cabo la gran cosecha y recoger el trigo en el alfolí de Dios y colocar la cizaña en el fuego, porque dice que serán echadas al horno de fuego, serán echadas en el fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes para la cizaña. Pero para los hijos de Dios, los escogidos, será tiempo de regocijo y de agradecimiento a Dios por la obra que Dios estará llevando a cabo en el tiempo final. Así es que la dispensación del reino contiene la trompeta final, o sea, el mensaje final, que es el evangelio del reino.
y contiene también el ministerio de los ángeles de la cosecha, los ángeles del Hijo del Hombre, que son el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos. Y también contiene el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, en el cual el ministerio de Moisés y Elías estarían manifestados. Y también contiene la dispensación del reino en la edad de la piedra angular, los escogidos de Dios, recogidos en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, para luego ser transformados conforme a la promesa divina. Para eso es que Él, en el fin del tiempo, estaría llamando y juntando a todos los escogidos, para que así cada escogido ocupe su posición en el reino del Señor Jesucristo. Todo esto ocurre en el reino del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, en el mismo cuerpo místico del Señor Jesucristo. Al pasar el pueblo, los escogidos, del lugar santo en donde estaban las 7 edades de la iglesia gentil, pasar al lugar santísimo en donde se cumple la dispensación del reino, en donde se cumple la venida del reino, en donde se cumple el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre, y donde se cumple la venida del ángel fuerte del Señor Jesucristo, con su rostro como el sol, con el librito abierto en su mano, donde se cumple la venida de Cristo, la venida del Señor Jesucristo, el cual le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco en forma de luz. Le apareció en esa forma a Saulo de Tarso y le dijo: Saulo, Saulo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, sabiendo que aquella luz que le hablaba era el Jehová del Antiguo Testamento, que le había aparecido a Moisés en el monte Sinaí, en aquella zarza, en aquel árbol, le dice: Señor, porque sabía que era el Señor, que era el yo soy del Antiguo Testamento. Señor, ¿quién eres? Porque Saulo de Tarso pensaba que estaba haciéndole un servicio al yo soy del Antiguo Testamento, al perseguir a los cristianos, al perseguir a los seguidores de Jesús, porque él pensaba que Jesús era un falso profeta y que también los que seguían a Jesús estaban equivocados, y él quería ayudar para que fuera quitado todo aquello que él pensaba que era falso. Él tenía celo, pero no era celo según el programa divino para aquel tiempo, sino que era un celo religioso, era fanatismo, en vez de ser un celo conforme a la ciencia divina. Por lo tanto, él estaba persiguiendo a los verdaderos creyentes en Dios,
conforme al programa divino para aquel tiempo. Pero Saulo de Tarso, con todo y eso, estaba escrito en el libro de la vida del Cordero y era un elegido de Dios y había sido predestinado para ocupar una posición muy importante en el reino del Señor Jesucristo. Y le llegó el momento preciso en el programa divino, y ahí el Señor Jesucristo, en forma de columna de fuego, de pilar de fuego, le apareció, le habló y le dijo cuál era el propósito de su aparición a él. Vean ustedes, Saulo de Tarso estaba viendo a Jesús glorificado. Por esa causa, Saulo de Tarso dice que él no conoció nunca a Jesús según la carne, pero él lo conoció glorificado. Él conoció a Jesús glorificado. Ahora, vean ustedes, Jesús glorificado en gloria le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Él le dice: yo soy Jesús. Ahí tenemos el yo soy. Yo soy Jesús, le dice Jesucristo a Saulo, y le comienza a decir quién es Saulo en el reino de Dios, quién es Saulo en el programa divino. Le dice que él es un varón escogido y que él ha sido colocado por luz para los gentiles, y le indica lo mucho que él ha de sufrir por Cristo. Así es que con este encuentro de Jesús a Saulo de Tarso, la vida de Saulo cambia de lo negativo a lo positivo, cambia de lo que no era correcto a lo que es correcto, porque lo que es correcto es el programa de Dios para el tiempo en que uno vive. Y cuando la persona ocupa su posición en el programa de Dios para el tiempo en que vive, la persona está en lo correcto, porque las demás cosas de esta vida terrenal son temporales, pasajeras, pero lo que permanece conforme a la lectura que tuvimos de Hebreos capítulo 12, verso 28 o verso 26 en adelante, dice que lo que permanece es el reino de Dios. Dice, hablando de las demás cosas, dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez,
indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Todas las cosas movibles, cosas hechas por los seres humanos, son temporales, son pasajeras, para que queden las inconmovibles. ¿Y cuáles son las inconmovibles? Ahora veamos a ver. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, todas las cosas hechas en el reino de Dios, que es inconmovible, serán para toda la eternidad. Por esa causa, todo el trabajo que hacen los hijos de Dios en el programa divino es para toda la eternidad. Por eso dijo el apóstol San Pablo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y por esa causa también el Señor Jesucristo dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y pagará a cada uno según sean sus obras. Ahora, miren ustedes, este mundo, las obras que ha llevado a cabo, las ha realizado en el reino de este mundo y no en el reino de Dios. Por lo tanto, son obras temporales. No tienen promesas de vida eterna esas obras, pero las obras llevadas a cabo en el reino de Dios por los hijos de Dios tienen promesas para vida eterna, tienen recompensas para la vida eterna, tienen galardones que serán obtenidos cuando los escogidos, luego de ser transformados y pasar una temporada aquí, ya transformados juntamente con los muertos en Cristo que han de resucitar, pasaremos una temporada de 30, 40 días aquí, estrenando los cuerpos eternos, inmortales que hemos de recibir. Y luego de eso seremos raptados, o sea, trasladados a otra dimensión, donde recibiremos los galardones por toda la labor que hemos llevado a cabo. Nosotros, los del fin del tiempo, por la labor llevada a cabo en el reino de Dios, y los de las edades pasadas, por sus labores llevadas a cabo en las edades en que ellos vivieron. Así es que lo único que tiene promesa para vida eterna es la labor llevada a cabo en el reino inconmovible del Señor Jesucristo. Y para que nosotros tengamos recompensas, galardones en el reino de Dios, necesitamos estar trabajando en el reino de Dios de acuerdo al programa de Dios para nuestro tiempo. Y para trabajar en el programa de Dios, nosotros entonces tenemos que ocupar nuestra posición en el reino del Señor Jesucristo. Cuando nosotros hemos recibido el mensaje de la dispensación del reino, nosotros hemos sido colocados en la dispensación del reino. Y cuando nosotros hemos sido colocados en la dispensación del reino en el fin del tiempo, nosotros hemos sido colocados automáticamente en la única edad que tiene la dispensación del reino,
la edad de la piedra angular, la edad que tiene promesas para vida eterna, porque esa es una edad que representa la eternidad. Por esa causa contiene cosas eternas, contiene un programa eterno, contiene un ministerio para llevar a cabo la obra que corresponde para nuestro tiempo, y en unión a ese ministerio todos los escogidos estarán trabajando brazo a brazo, y ese ministerio estará de parte de todos los escogidos que estarán en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. Y así, todos nosotros estaremos ocupando nuestra posición en el reino del Señor Jesucristo en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo 2000 años atrás aquí en la tierra, le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios. Y Él dijo: el reino de Dios entre vosotros está. Y todas aquellas cosas que hacían los discípulos conforme al programa de Dios para ese tiempo, y las cosas que hacía el Señor Jesucristo, las estaba haciendo en el reino de Dios. No las estaba haciendo en y conforme al reino de este mundo que estaba aquí en la tierra, en el reino romano. El Señor Jesucristo no estaba trabajando de acuerdo al reino romano, ni para el reino romano, sino estaba trabajando para el reino de Dios de acuerdo al programa divino para ese tiempo. Por esa causa, Él estaba trabajando todo en favor de la obra de redención que Él llevaría a cabo en la cruz del Calvario, y la llevó a cabo conforme al reino de Dios y su programa para ese tiempo. Así es que el Señor Jesucristo siempre ha trabajado de acuerdo al programa divino, de acuerdo al reino de Dios para cada edad y para cada dispensación. Ahora nosotros estamos en el fin del siglo, el fin del tiempo, en donde lo temporal se une con lo eterno. Y para eso el reino de Dios tiene un programa. Es el programa divino prometido para el fin del siglo. Por esa causa, San Pablo dijo: he aquí os digo un misterio, todos seremos transformados. Y dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Todo eso corresponde al programa del reino de Dios para el fin del siglo, en la dispensación del reino, en donde nosotros nos encontramos en la actualidad, cada uno ocupando nuestra posición en el reino del Señor Jesucristo. Y
fue dicho por el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, cuando la iglesia, o sea, la novia del Señor Jesucristo o la esposa del Señor Jesucristo, reconozca su posición, entonces vendrá el rapto. Por esa causa es importante reconocer nuestra posición en el reino del Señor Jesucristo y ocupar nuestra posición en el reino del Señor Jesucristo, amándonos los unos a los otros con amor divino, porque nuestra edad, la edad de la piedra angular, es la edad del amor divino. Es la edad en donde Dios manifiesta su amor divino hacia nosotros para transformar nuestros cuerpos y producir la resurrección de los muertos en Cristo. Y es la edad en donde esta virtud divina es expresada, porque Dios es amor. Por lo tanto, es la edad de la manifestación plena de Dios en la obra del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. En la primera venida de Cristo se manifestó el amor divino también. Y dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. La venida de Cristo fue una manifestación del amor divino. La primera venida y también su segunda venida. Así es que en los días de Jesús se estaba viviendo en la etapa del amor divino manifestado, y era también la edad del amor divino, era la edad de la piedra angular de aquel tiempo, y así es hoy también. Por lo tanto, todos los escogidos de Dios en este tiempo final son llamados por Dios para ocupar nuestra posición en el reino de Dios. Ocupando nuestra posición correctamente, podemos estar confiados en Él y que Él cumplirá todas las promesas que Él ha hecho para sus escogidos para el fin del siglo. Ya Él ha cumplido muchas promesas en la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular, y las que faltan por ser cumplidas están en proceso para ser cumplidas a todos los escogidos de Dios que están ocupando su posición en el reino del Señor Jesucristo. Por tanto, amándonos los unos a los otros con amor divino, podemos decir: obtendremos cada promesa que Él ha hecho
para sus escogidos, para el fin del siglo. No podemos estar nosotros en contiendas los unos con los otros, porque eso afecta a los que entran en contiendas y también afecta al resto del pueblo de Dios y afecta a la edad de la piedra angular, y afecta la dispensación también. Por lo tanto, unidos en amor divino, obtendremos todas las bendiciones de Dios. Y así, todos seremos vistos por Dios ocupando nuestra posición en el reino del Señor Jesucristo. Es muy importante ocupar nuestra posición como individuos, así como también es importante ocupar nuestra posición como grupo de la edad de la piedra angular. Así es que como grupo y como individuo, cada uno debe ocupar su posición en el reino del Señor Jesucristo, porque el reino del Señor Jesucristo entre nosotros está. Y nosotros estamos en Él. Y estamos en el reino del Señor Jesucristo, ocupando nuestra posición. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Será hasta las 5 de la tarde, hora de México, Distrito Federal, en donde en esta tarde estaremos aquí mismo en Santa Marta, hasta donde entiendo, ya estará el señor Andrés Cruz Gallego indicándole si es aquí mismo el lugar donde estaremos a las 5 de la tarde. Yo entiendo que es aquí mismo en Santa Marta, México, Distrito Federal, donde estaremos a las 5 de la tarde para continuar hablando los misterios del reino del Señor Jesucristo y cómo nosotros podemos trabajar en una forma más amplia y en una forma en que agrademos al Señor Jesucristo, y así nosotros estemos haciendo la labor que corresponde para este tiempo final. Así es que será hasta las 5 de la tarde, Dios mediante. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos los aquí presentes y también a todos los que están a través de la línea telefónica. Con nosotros nuevamente, Andrés Cruz Gallego.